Constance Nolan se despertó una hora antes que su despertador. La luz gris de la mañana brillaba a través de los huecos de las cortinas que había olvidado cerrar la noche anterior. Pero no importaba. Apenas había dormido esa noche, como las 3 anteriores. Esta noche iba a enterrar a su marido. Wesley había muerto hacía 4 días. Un accidente de coche en una carretera de montaña a las afueras de la ciudad. Lluvia, asfalto mojado, mala curva, el tipo de historia trivial que se ve mucho en los informes policiales. El cuerpo fue encontrado en un coche destrozado en el fondo de un barranco. Constance tuvo problemas para identificarlo en la morgue. Se levantó de la cama que compartían, y ajustó distraídamente la almohada del lado en el que siempre dormía Wesley. Extrañada, seguía esperando oír el sonido del agua corriente en el baño o el olor a café recién hecho en la cocina. Su cerebro se negaba a aceptar el hecho de que se hubiera ido. El vestido negro colgaba de la puerta del armario. Constance lo había comprado ayer. No había nada en el armario adecuado para un funeral. Nunca le había gustado el color negro, lo evitaba. Wesley había dicho que le gustaban los tonos brillantes: esmeralda, zafiro, granate. Eres como una joya, Connie, deberías brillar. Bueno, hoy se vestiría de negro. Constance se duchó, se secó el pelo y se maquilló lo mínimo. En el pasado, Wesley siempre había hecho comentarios sobre su aspecto antes de salir. «Estás estupenda», le había dicho incluso en días en los que se sentía completamente ordinaria. Y ahora no había nadie que le dijera esas palabras. El teléfono sonó en el dormitorio. Nadine, su mejor amiga. «Me voy en 15 minutos, estaré en tu casa a las 9», dijo tras un breve saludo. «¿Cómo estás, Connie?» Constance no sabía qué decir. ¿Cómo podía estar? ¿Devastada? ¿Frustrada? ¿Aplastada? Nada parecía estar bien. «Estoy bien», mintió. «Gracias por venir. Nos vemos en casa». Nadine quiso añadir algo, pero Constance puso fin a la conversación con suavidad. No estaba preparada para hablar de sus sentimientos. Francamente, no sabía cómo se sentía. El entumecimiento provocado por la conmoción seguía atenazándola. Constance bajó a la cocina. Había silencio en la casa, un silencio inquietante y antinatural. Ya había estado sola antes, cuando Wesley estaba de viaje de negocios, pero entonces el silencio había sido diferente, temporal, lleno de espera. Este era definitivo. En la mesa había una taza de café sin terminar. Wesley la había dejado allí la mañana que se marchó y no había vuelto. Constance no la había limpiado en todos esos días, como si eso pudiera mantener de algún modo su presencia en la casa. Ahora cogió la taza y vertió el café congelado en el fregadero. Era hora de aceptar la realidad. A las 9:30 sonó el timbre. Nadine estaba en el umbral, una mujer menuda de pelo castaño corto y expresión ansiosa. «Connie», abrazó a su amiga. «Ya estoy aquí». Nadine había estado a su lado desde el momento en que la policía llamó a Constance. Había ido corriendo en mitad de la noche, había viajado con ella al depósito de cadáveres, la había ayudado con los preparativos del funeral. Hizo todo lo que Constance no tenía la fuerza o la claridad mental para hacer. «¿Estás preparada?», preguntó Nadine, mirando a Constance de pies a cabeza. «No», respondió ella con sinceridad. «Pero vamos a ir de todos modos». Tardaron 20 minutos en llegar a la iglesia. Nadine conducía en silencio, mirando de vez en cuando a su amiga. Constance miraba por la ventanilla, pero no veía ni gente ni casas, solo siluetas borrosas. Todo parecía irreal, como un sueño del que no podía despertar. La iglesia de San Miguel era la más antigua de la ciudad. Wesley no era especialmente religioso, pero le encantaba la historia, y allí era donde él y Constance habían intercambiado sus votos matrimoniales hacía 15 años. Había algo insoportablemente amargo en el hecho de que hoy ella hubiera vuelto aquí para despedirse de él para siempre. La gente ya se había reunido en la entrada.
los compañeros de Wesley en la notaría, sus amigos comunes, algunos vecinos. Todos guardaron un silencio incómodo al ver pasar a Constance y luego empezaron a hablar en voz más baja. Constance sintió sus miradas, compasivas, curiosas, inseguras. El interior de la iglesia era fresco y solemne. Las vidrieras proyectaban reflejos de colores sobre los bancos de madera. En el centro había un ataúd cerrado cubierto con una tela blanca. Constance se quedó helada, mirándolo. Allí dentro estaba Wesley, o lo que quedaba de él. Recordó involuntariamente su rostro en la morgue. Serio, con una prominente cicatriz en la mejilla derecha, espantosamente inmóvil. No era su Wesley, solo un cascarón al que se le había ido la vida. Nadine la cogió de la mano y la condujo a la primera fila. Se sentaron en un banco y Constance sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Respiró hondo, tratando de calmarse. No podía perder el control, no ahora, no delante de toda esa gente. La iglesia se iba llenando poco a poco. Constance oyó voces apagadas detrás de ella, pero no se volvió. Miró la fotografía de Wesley que había junto al ataúd. Sonreía y sus ojos marrones parecían vivos, risueños. Era una instantánea de las vacaciones junto al mar del año pasado. A Wesley le encantaba el mar. El sacerdote recorrió el pasillo y las voces callaron. La misa había comenzado. Constance escuchó las antiguas palabras de consuelo, pero pasaron a su lado sin tocar su conciencia. La realidad se desdibujó ante sus ojos, y entonces se fijó en una mujer. Estaba sentada en la tercera fila de la derecha, justo enfrente de Constance, una rubia alta con una postura perfecta y un pelo impecable. Llevaba un elegante vestido negro, demasiado ajustado para un funeral, y unas gafas oscuras que ocultaban sus ojos. Constance no la había visto nunca. La mujer estaba sentada, inmóvil, con la cabeza gacha, pero había algo en su postura que parecía antinatural, como si posara para una fotografía en lugar de estar de duelo. Cuando el sacerdote invitó a quienes desearan decir unas palabras sobre la difunta, el primero en acercarse fue Keith Warringer, compañero de Wesley en la notaría. Habló de la profesionalidad, dedicación y honradez de su colega, pero las palabras sonaron manidas, casi falsas. Winston Morrow, amigo de Wesley desde sus tiempos de estudiante, habló a continuación, contando un par de buenas anécdotas que provocaron leves sonrisas entre los presentes. A Constance le ofrecieron la palabra, pero la rechazó. ¿Qué podía decir? ¿Cómo encajar 15 años de vida matrimonial en unos pocos minutos de discurso? Cuando la ceremonia tocaba a su fin, Constance volvió a fijarse en aquella mujer. Estaba llorando, ruidosa, desafiante, llamando la atención de los que la rodeaban. Nadine también se fijó en ella. «¿Quién es?», susurró. «No lo sé», respondió Constance. «Nunca la había visto. Es extraña», frunció el ceño Nadine. «Actúa como si…» Pero no terminó la frase. Después de la iglesia, trasladaron el ataúd al cementerio. El cielo fruncía el ceño, amenazando lluvia, pero de momento aguantó. Una pequeña procesión se reunió ante la tumba recién cavada. El sacerdote rezó las últimas oraciones y el ataúd fue introducido lentamente en la tierra. Constance arrojó un puñado de tierra y el sonido de los terrones al golpear la tapa del ataúd resonó en ella con dolor físico. Volvió a ver a la mujer, esta vez de pie a lo lejos, bajo un viejo roble. Se había quitado las gafas y ahora Constance podía ver su rostro, hermoso, de rasgos correctos, pero distorsionado por algo que difícilmente podía llamarse pena. ¿Ira? ¿Resentimiento? Constance no podía entenderlo, pero sin duda la mujer estaba pasando por emociones fuertes. Después de la ceremonia, Nadine se ofreció a ir a su casa. «No deberías estar sola, Connie». Pero Constance negó con la cabeza. «Gracias, pero necesito quedarme en mi casa. Te llamaré si necesito algo». Se abrazaron y Constance subió a un taxi.
Dio la dirección y se recostó en el asiento, cansada. La tensión emocional de los últimos días le estaba pasando factura. Solo quería tumbarse y no levantarse. La casa la recibió con el mismo silencio opresivo. Constance se quitó los zapatos, entró en el salón y se sentó en la silla que siempre ocupaba Wesley. Aún conservaba los contornos de su cuerpo como una huella. Cerró los ojos y lo imaginó sentado a su lado, leyendo un libro u hojeando documentos. Su memoria guardaba imágenes de su vida juntos, su primera cita en un restaurante italiano de Maple Street, la proposición de matrimonio en la costa, la luna de miel en Europa, el traslado a esta casa, las acogedoras veladas junto a la chimenea, los viajes juntos, los tranquilos desayunos de los domingos. Pero había otros recuerdos. Las tensas pausas en las conversaciones, sus regresos tardíos del trabajo, los planes cancelados, los aniversarios olvidados, el distanciamiento cada vez mayor de los últimos años. Constance siempre lo había achacado a su carga de trabajo en la oficina, al estrés. Pero, ¿y si...? El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. La misma mujer del cementerio estaba en la puerta, ahora sin gafas, con los ojos secos y una expresión decidida. «¿Constance Nolan?», preguntó con voz sonora. «Soy Cordelia Whitmore. Tenemos que hablar». Constance estaba confusa, pero invitó a la desconocida a pasar. Pasaron al salón, y Cordelia se sentó sin invitación en la silla Wesley, la misma de la que Constance acababa de levantarse. El gesto parecía extrañamente simbólico. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Constance, intentando mantener la cortesía. «¿Usted conocía a mi marido?». Cordelia sonrió, una sonrisa fría y desagradable. «Oh, sí, conocía muy bien a Wesley». Hizo una pausa, mirando a Constance directamente a los ojos. «Yo era su ayudante en la oficina, y durante los últimos 3 años, su amante». Constance sintió que se le caía el suelo bajo los pies. La habitación se agitó ante sus ojos y tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para no caerse. «No, no es verdad», murmuró. «¿No es verdad?», se rió Cordelia. «Tengo fotos, cartas, grabaciones de nuestras conversaciones. Planeábamos estar juntos. Iba a dejarte, pero lo aplazaba y lo aplazaba. Wesley siempre era demasiado blando. Cada palabra era como una puñalada». Constance miró a la mujer y no podía entender lo que estaba pasando. No podía ser ni Wesley ni su Wesley. «¿Por qué estás aquí?», exclamó por fin. «Si has venido a hacerme daño, lo has conseguido. Ahora vete». «Oh, no he venido solo por eso». Cordelia abrió el bolso y sacó un documento doblado. «He venido a por lo que es mío por derecho. Toma, échale un vistazo». Le tendió el papel a Constance. Era un testamento. El testamento de Wesley, fechado 2 meses antes. Constance pasó los ojos por el texto y se detuvo en la cláusula principal. «Todas mis propiedades, incluida la casa de la calle Oak 23 y todas las cuentas bancarias, las lego a Cordelia Elizabeth Whitmore». Firmado al pie. La firma de Wesley es familiar, con un trazo distintivo. «Es una falsificación», susurró Constance. «En absoluto», volvió a sonreír Cordelia. «Es un documento oficial, autentificado por un notario. Tu marido, por cierto. Así que», se levantó, «me gustaría que recogieras tus cosas y te fueras de mi casa. Digamos, ¿en 1 hora?» «No puedes». «Puedo», la interrumpió Cordelia. «Y si intentas resistirte, llamaré a la policía. Tengo todo el derecho sobre esta casa». Se acercó a Constance y le quitó el documento de las manos temblorosas. «1 hora, Constance. Te espero en el coche. Y no saques nada excepto tus efectos personales. El resto me pertenece». Con estas palabras se marchó, dejando a Constance de pie en medio del salón, aturdida y abatida. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Wesley hacerle esto? 15 años de matrimonio, y había terminado así como así. Constance se sentó en el sofá, tratando de ordenar sus pensamientos.
Tenía que llamar a un abogado para impugnar el testamento, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. El shock de la doble traición, traición y desheredación, la paralizó. La despertó de su estupor el agudo timbre de la puerta. Cordelia. Ha pasado una hora. ¿Tan pronto? Abrió la puerta. Cordelia estaba en el umbral con dos hombres corpulentos. Se acabó el tiempo, dijo. ¿Has hecho las maletas? No, yo necesito más tiempo. No hay tiempo, cortó Cordelia e hizo un gesto con la cabeza a los hombres. Johnny, Chris, echadle una mano. Los hombres entraron a la casa y empezaron a juntar las cosas de Constance. Ropa, zapatos, artículos personales. Lo metieron todo en grandes bolsas de plástico, sin preocuparse por el orden. Constance se quedó aturdida viendo cómo metían su vida en bolsas de basura. No, por favor. Intentó detener a uno de los hombres mientras cogía un álbum de fotos de su boda, pero Cordelia la empujó. «Fuera de aquí, viuda patética. Ahora yo soy la jefa de este lugar», gritó regodeándose, empujando a Constance hacia la puerta. «Coge tus harapos y lárgate». Los hombres sacaron las bolsas con las pertenencias y las amontonaron en la acera delante de la casa. Constance se quedó allí de pie, incapaz de moverse, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Vas a llorar aquí esta noche?» Cordelia agitó triunfante el testamento. «Puedes llorar todo lo que quieras, no cambiará nada. Él me quería a mí, no a ti. Te retuvo por compasión, ¿entiendes? Por compasión». Le cerró la puerta en las narices a Constance. Empezó a llover, al principio ligeramente, luego cada vez más fuerte. Constance se puso debajo sin intentar ponerse a cubierto. El agua se mezcló con las lágrimas de su cara. Los vecinos empezaron a asomarse a sus ventanas, pero nadie salió a ayudar. Finalmente sacó el teléfono del bolso y marcó el número de Nadine. «¿Connie? ¿Qué ocurre?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «Nadine». Constance apenas podía hablar. «¿Podría ir a verte?» «Por supuesto». «¿Qué ha pasado? ¿Te encuentras bien?» «No», respondió Constance con sinceridad. «Necesito un taxi. Y no tengo a dónde ir». 20 minutos después, el taxi se detuvo frente a la casa. El conductor ayudó a Constance a cargar las bolsas con sus pertenencias en el maletero. Mientras se alejaban, miró hacia la casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas y le pareció ver la silueta de Cordelia observándola. La casa de Nadine estaba a 15 minutos. Era una casita pequeña pero acogedora, con un jardín en la parte de atrás. Cuando el taxi se detuvo, Nadine ya estaba esperando en el porche. Cuando vio el estado de su amiga y sus pertenencias, se quedó boquiabierta. «Dios mío, Connie, ¿qué ha pasado?» El conductor la ayudó a llevar las maletas a la casa, cobró y se marchó, dejando a las dos mujeres en el pasillo entre montones de ropa mojada. Nadine llevó a Constance al salón, la sentó en el sofá y la cubrió con un plaid. «Estás tiritando, te traeré un té». Cuando volvió con una taza de té caliente, Constance seguía sentada, inmóvil, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. «Cuéntame lo que pasó», dijo Nadine suavemente sentándose a su lado. Y Constance lo hizo, sobre las acusaciones de Cordelia, sobre el testamento, sobre la humillación pública. Las palabras fluían entre sollozos. Nadine escuchaba en silencio, solo de vez en cuando le apretaba la mano para apoyarse. «Él me traicionó, Nadine. Me traicionó 2 veces. Primero con ella, luego, quitándome todo. ¿Por qué? ¿Qué le hice?» Nadine rodeó a su amiga con el brazo. «Lo solucionaremos, Connie. Te lo prometo. Ahora necesitas descansar. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». «No sé qué hacer», susurró Constance. «No me queda nada, ni marido, ni hogar, ni...» «Te tienes a ti», dijo Nadine con firmeza. «Y a mí. Y encontraremos la manera de resolver este problema». Aquella noche, tumbada en el dormitorio de invitados de Nadine,
Constance se permitió comprender plenamente lo que había ocurrido por primera vez. Wesley estaba muerto. La había engañado. Se lo había dejado todo a su amante. Toda su vida durante los últimos 15 años había resultado ser una mentira. Constance lloró hasta que se le secaron las lágrimas. Luego llegó la ira, una ira feroz y ardiente contra su marido, contra Cordelia, contra sí misma por su ceguera. Golpeó la almohada, mordiéndose el labio para no gritar. Y luego, cuando la ira se calmó, llegó el vacío. Constance yacía con los ojos abiertos, mirando fijamente a la oscuridad, y sintió que el abismo se abría dentro de ella. Las manos que sujetaban su vida se desencajaban y ella caía en la nada, sin apoyo, sin esperanza, sin futuro. Manos vacías. Eso es exactamente lo que sentía ahora. Manos vacías y un corazón vacío. En algún lugar de la penumbra previa al amanecer, Constance cayó finalmente en un sueño pesado e inquieto. Soñó con Wesley, sonriendo, tendiéndole los brazos. Pero cuando ella trató de tocarlo, él se convirtió en Cordelia, riendo una risa malvada y triunfante. Mientras tanto, un coche de policía se detuvo delante de la casa que había sido la suya ayer. 2 agentes subieron al porche y llamaron al timbre. La mañana encontró a Constance en una habitación desconocida. Los primeros segundos tras despertarse fueron clementes. Su conciencia aún no había tenido tiempo de recordar los acontecimientos de ayer. Pero entonces la realidad se abatió sobre ella con todo su peso. Wesley estaba muerto, la habían echado de su propia casa, su vida estaba arruinada. El dormitorio de invitados de Nadine era acogedor pero ajeno. El papel pintado azul claro, las cortinas color crema, la anticuada cómoda del rincón. Todos esos objetos no tenían nada que ver con ella, no guardaban recuerdos suyos. Constance se sentó en la cama, mirando las bolsas mojadas de sus pertenencias, apiladas descuidadamente contra la pared. Todo lo que quedaba de su vida anterior cabía en unas cuantas bolsas de polietileno. De la cocina llegaba el olor a café recién hecho y el tintineo de los platos. Nadine siempre había sido madrugadora. Constance se puso una bata, que no era suya sino prestada por una amiga, y salió de la habitación. «Buenos días», sonrió Nadine, intentando parecer alegre, pero había preocupación en sus ojos. «¿Cómo has dormido?» «No muy bien», admitió Constance con sinceridad, tomando una taza de café. «Gracias por recibirme». «Vamos», dijo Nadine. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Ya he puesto ropa limpia en la habitación de invitados y he vaciado la mitad del armario para ti». «No sé qué hacer ahora». Constance se quedó mirando la taza como si esperara encontrar respuestas en la oscura superficie del café. «Todo ha sucedido muy deprisa. Ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de que de que se había ido, y ahora esto». Nadine se sentó frente a ella, dejando a un lado el paño de cocina. «Escucha, Connie, esto no puede ser real. Wesley no podría hacerte esto. Aquí hay algo que no cuadra». «No viste su firma», sonrió Constance con amargura. «Es real, la reconocería entre 1000. De todos modos», Nadine estaba decidida, «tenemos que hablar con un abogado, los testamentos se pueden impugnar». Constance asintió, aunque dudaba que saliera algo de ello. Al fin y al cabo, Wesley era notario, y si había decidido dejárselo todo a su señora, probablemente lo había hecho de una forma que no le picaría la nariz a un mosquito. «Ama». La palabra le seguía pareciendo extraña en el contexto de su marido. Wesley y Cordelia, 3 años a sus espaldas. ¿Cómo no se había dado cuenta? El timbre de la puerta interrumpió las cavilaciones de Constance. «¿Quién podría ser tan temprano?», se preguntó Nadine dirigiéndose a la puerta. Un minuto después, regresó a la cocina acompañada de 2 policías, un hombre de mediana edad con las sienes encanecidas y una mujer joven con el pelo corto. «¿Señora Constance Nolan?», preguntó el hombre. «Detective Kirk Warren, y esta es mi compañera,
la agente Una Parks. Nos gustaría hacerle unas preguntas. Constance asintió confusa, invitándoles a sentarse. Es sobre la muerte de su marido, explicó el detective. Estuvimos ayer en su casa, pero allí nos recibió alguien llamada Cordelia Whitmore, que decía ser la nueva propietaria. Sí, eso es verdad, dijo Constance con dificultad. Me enseñó el testamento de Wesley, donde le deja todo a ella. Los detectives se miraron. Interesante, dijo Warren. El caso, señora Nolan, es que tenemos algunas dudas sobre las circunstancias de la muerte de su marido. En un principio lo clasificamos como accidente, pero los peritos encontraron algo que nos hizo reconsiderarlo. A Constance le dio un vuelco el corazón. ¿A qué se refiere? El sistema de frenado del coche presentaba signos de manipulación, contestó el agente Parks. Quizá el accidente no fue un accidente. La habitación pareció girar ante los ojos de Constance. Nadine se puso inmediatamente a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. ¿Estás diciendo que alguien lo mató?, susurró. Aún no hemos sacado conclusiones definitivas, dijo Warren con cautela, pero hemos abierto una investigación, y la aparición de este testamento, francamente, parece sospechosa. ¿No sabía de su existencia antes? No, sacudió Constance con la cabeza. Cordelia me lo enseñó ayer, justo después del funeral. Dice que fue la amante de Wesley. La amante de Wesley. ¿Y desde cuándo sabías de su relación?, preguntó Parks sacando un cuaderno. No lo sabía, sonrió Constance con amargura. Hasta ayer estaba segura de que teníamos un matrimonio sólido. Los detectives volvieron a intercambiar miradas. Señora Nolan, se inclinó Warren, ¿puede hablarnos de su relación con su marido últimamente? ¿Ha habido algún conflicto, algún cambio en su comportamiento? Constance pensó un momento. Los últimos meses, sí. Wesley había estado distante, a menudo llegaba tarde al trabajo, irritable, pero ella lo atribuyó al estrés, a la carga de trabajo en la oficina. Estaba ocupado, dijo lentamente, trabajando mucho. Hablábamos menos, pero pensé que era temporal. ¿Y las finanzas?, preguntó Parks. ¿Había algún gasto inusual que no supiera? Yo no me ocupaba de las finanzas, admitió Constance. Wesley siempre administraba él mismo el dinero. Me daba una tarjeta de gastos y yo nunca controlaba sus gastos. Los detectives siguieron haciendo preguntas durante una hora más. Preguntaron de todo. La relación de Wesley con sus compañeros de trabajo, su rutina diaria, sus viajes recientes, sus socios. Constance respondía lo mejor que podía, pero con cada pregunta se daba cuenta más y más claramente de lo poco que sabía sobre la vida de su marido. Señora Nolan, dijo finalmente Warren cerrando su cuaderno, nos gustaría que visitara la notaría de su marido y recogiera sus efectos personales. Puede que allí haya algunos documentos o registros que nos ayuden en nuestra investigación. Por supuesto, asintió Constance. Y una pregunta más, añadió Parks. ¿Recuerda quién autentificó el testamento que le mostró la señorita Whitmore? Constance rebuscó en su memoria. Creo que lo selló la oficina de Wesley, pero no me fijé en el nombre del notario. Ya veo, se levantó Warren. Gracias por su colaboración. Nos pondremos en contacto con usted si hay alguna información nueva. Cuando los policías se hubieron marchado, Nadine le sirvió más café a Constance. ¿Qué te parece? No lo sé, respondió Constance con sinceridad. Todo parece una pesadilla, como si nunca hubiera conocido a Wesley, mi propio marido. Quizá no seas tú, sugirió Nadine con cautela. Si la policía no cree que su muerte fuera accidental, ¿crees que Cordelia podría haber...? Constance no terminó, pero su amiga comprendió. No voy a decir nada. Nadine negó con la cabeza. Pero la coincidencia es extraña. De acuerdo. Primero muere Wesley, luego hay un testamento a favor de su amante y luego resulta que al coche le pasa algo. Constance se estremeció.
La idea de que Wesley pudiera haber sido asesinado era demasiado pesada para aceptarla de inmediato. «Tengo que ir a la oficina», dijo levantándose. «Recoge sus cosas, como te han pedido los detectives». «Iré contigo», dijo Nadine con firmeza. «No quiero que estés sola». Una hora más tarde, el taxi se detuvo frente a un edificio del distrito financiero de la ciudad. «Nolan y Asociados, Servicios Notariales», rezaba el cartel de la puerta. Constance respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, y entró. Nada había cambiado. El mismo agradable despacho con paneles de madera, cómodos sillones para las visitas y un mostrador de recepcionista donde se sentaba la anciana secretaria, Una Griffiths, que llevaba trabajando aquí lo que parecía una eternidad. Al ver a Constance, Una se puso visiblemente tensa. «SRA. Nolan. No la esperábamos hoy». «Hola, Una», intentó sonreír Constance. «Vengo a recoger los efectos personales de Wesley». «Oh». Una se revolvió nerviosa con los papeles del escritorio. «Sí, claro. El señor Warringer estaba a punto de ponerse en contacto con usted». «¿Está?», preguntó Constance. «Me gustaría hablar con él». «Me temo que está reunido con un cliente», respondió Una con demasiada rapidez. «Pero puedo acompañarte al despacho de Wesley». Caminaron por el pasillo. Constance se dio cuenta de que los empleados apartaban rápidamente la mirada cuando ella pasaba por delante de sus despachos. La incomodidad era casi física. El despacho de Wesley era como lo recordaba de su última visita, espacioso, con una gran ventana, un enorme escritorio y estanterías. Sobre la mesa había fotografías, la foto de su boda, una foto de las vacaciones, un retrato de Constance tomado hacía unos años. Era extraño ver estas pruebas de su matrimonio aquí, sabiendo ahora de la doble vida de su marido. «Aquí tienes una caja para tus cosas». Una colocó una caja de cartón sobre la mesa. «Te dejo para que te quites de en medio». «Espera», la detuvo Constance. «Una, llevas mucho tiempo trabajando con Wesley. Seguro que sabías lo de Cordelia Whitmore, sobre Cordelia Whitmore». La secretaria se quedó inmóvil, jugueteando con la cadena de sus gafas. «No sé a qué se refiere», dijo entre dientes. «Una, por favor». La voz de Constance era desesperada. «Acabo de enterrar a mi marido, de perder mi casa y de descubrir que 15 años de matrimonio fueron una mentira. Necesito la verdad, al menos algo de verdad en esta pesadilla». Una suspiró y cerró con fuerza la puerta del estudio. «Mire, señora Nolan, no es asunto mío y no quiero difundir cotilleos». «Ya no son cotilleos», sonrió Constance con amargura. «Cordelia se presentó en mi casa con el testamento de Wesley, dejándole todo. Me echó a la calle, burlándose de mi dolor, así que ya sé lo de su relación. Solo necesito entender cuánto tiempo lleva ocurriendo a mis espaldas». La secretaria se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Unos 3 años, por lo que sé. Entró a trabajar en la oficina como ayudante en prácticas. Joven, ambiciosa, siempre impecablemente vestida». Wesley se fijó en ella enseguida. «¿Y todo el mundo lo sabía?», preguntó Constance, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «No enseguida», dijo Una negando con la cabeza. «Al principio solo había sospechas. Demasiadas reuniones a puerta cerrada, viajes de negocios juntos, comidas a solas, pero luego se volvieron menos cautelosos. Un día volví a la oficina a altas horas de la noche para recoger mis gafas olvidadas y me las encontré». Dejó de hablar, apartando la mirada avergonzada. «Ya veo», tragó saliva Constance. «¿Y a nadie se le ocurrió decírmelo?». «No era asunto nuestro», dijo Una con culpabilidad. «Además, Wesley era el jefe. ¿Quién se arriesgaría a traicionarlo?». Y cuando la situación se hizo obvia, él empezó a decir que iba a divorciarse y a casarse con ella. Cada palabra golpeaba a Constance como un látigo, dejando cicatrices invisibles pero dolorosas en su corazón. «¿Y el testamento?», preguntó. «¿Sabías lo del testamento a favor de Cordelia?».
Una negó con la cabeza. No, es la primera vez que oigo hablar de él. Wesley siempre había sido muy meticuloso con los documentos. Si hizo un Nuevo Testamento, probablemente lo hizo a través de otra oficina para evitar un conflicto de intereses. Pero entonces, ¿por qué lleva el sello de esta oficina? Constance frunció el ceño. La secretaria parecía desconcertada. No puedo decirlo sin ver el documento. Puede que haya utilizado su sello personal, pero eso no sería ético, poco ético. Constance la miró fijamente a los ojos. ¿Tenía Wesley una caja fuerte privada en su despacho? Sí, asintió ella. En el armario detrás del cuadro, solo que no sé el código. Gracias. Constance respiró hondo. ¿Puede dejarme sola? Quiero recoger las cosas de mi marido. Cuando una salió, Constance se acercó al cuadro, un paisaje con un faro en una costa rocosa. Ella y Wesley habían viajado a menudo por la costa en los primeros años de su matrimonio. Tal vez. Apartó el cuadro y descubrió una pequeña caja fuerte con una cerradura digital detrás. ¿Cuál podría ser el código? ¿El día de su boda? Marcó 2105. El 21 de mayo. La caja fuerte no se abrió. La fecha de nacimiento de Wesley, 0309. Otro fallo. Tal vez. La fecha en que se conocieron, 1712. La cerradura hizo clic y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había documentos, un pendrive, unos joyeros y un teléfono. No el que Wesley usaba a diario, sino otro, barato y sencillo. Un segundo teléfono, para las llamadas que su mujer no debía saber. Con manos temblorosas, Constance lo encendió. Para su sorpresa, el teléfono no pedía contraseña. En el salvapantallas había una foto, Cordelia en bañador frente al mar. El corazón de Constance se apretó dolorosamente. Abrió la galería. Docenas, cientos de fotos de Cordelia. En la oficina, en casa, en restaurantes, en la playa, en la cama. Constance las hojeó rápidamente, incapaz de mirarlas, pero había otras, selfies de Wesley y Cordelia juntos, riendo, abrazándose, besándose, felices. ¿Cuándo fue la última vez que vio una sonrisa tan genuina en la cara de su marido? ¿Hace un año? ¿2? Hacía tiempo que Wesley y ella habían dejado de hacerse fotos juntos. Constance abrió los mensajes. La correspondencia con Cordelia era larga, íntima, llena de planes para su futuro juntos. Pronto estaremos juntos para siempre. Estoy harta de estas mentiras. Tengo que encontrar el momento adecuado para hablar con ella. Leía los mensajes como hipnotizada, hundiéndose cada vez más en el abismo de la traición. Los últimos mensajes estaban fechados el día de la muerte de Wesley. Cordelia, prometiste resolver el asunto antes de fin de mes. Estoy harta de esperar. Wesley, necesito un poco más de tiempo. 15 años de matrimonio no se acaban con un chasquido de dedos. Cordelia, has tenido 3 años para prepararte. ¿O es que te falta valor? ¿Quizá no vas a dejarla en absoluto? Wesley, lo hablaremos esta noche. Nos vemos a las 6 en nuestra casa. Un último mensaje de Cordelia quedó sin respuesta. No voy a tolerar más excusas. O estás con ella o estás conmigo. Elige. Pasó una semana. Constance empezó a adaptarse a su nueva vida en casa de Nadine. Olores diferentes, rutinas distintas, sonidos extraños. Por las mañanas, buscaba automáticamente el lado derecho de la cama donde solía dormir Wesley, pero solo encontraba el vacío y otra almohada. Cada vez se daba cuenta de nuevo, aunque con menos fuerza. La rutina diaria se convirtió en su salvación. Levantarse a las 7, ducharse, desayunar con Nadine y dar un paseo por el barrio. Nadine se iba a trabajar, era contable en una gran compañía de seguros, y Constance se quedaba sola hasta la noche. Estas horas de soledad eran a la vez una bendición y una maldición. Por un lado, no tenía que fingir para salir adelante, pero por otro, sus pensamientos la mantenían ocupada. Intentaba entretenerse con cualquier cosa,
revisando sus pocas pertenencias, leyendo libros de la biblioteca de Nadine, viendo películas antiguas, pero la mayor parte del tiempo se quedaba sentada junto a la ventana, mirando a la calle, intentando averiguar en qué momento su vida había ido cuesta abajo. Día tras día, repasaba sus recuerdos como cuentas de rosario dispersas, intentando encontrar el momento en que había perdido el contacto con su marido. 3 años atrás, cuando Cordelia había llegado, pero quizás la grieta en su relación se había formado mucho antes, y ella no se había dado cuenta, ocupada con sus propios asuntos, adormecida por la estabilidad habitual del matrimonio. Lo único que la sacaba del abismo de sus pensamientos eran las llamadas del detective Warren. Le informaba de los avances de la investigación, de forma seca y práctica, sin rodeos. Los forenses confirmaron que los frenos del coche de Wesley habían sido dañados deliberadamente. El testamento había sido declarado falso, pero Cordelia seguía negándose a abandonar la casa, alegando que el proceso seguía su curso. Nadine había contratado a un abogado para Constance llamado Norton King, un hombre alto con una cuidada barba gris y mirada perspicaz. Se había reunido varias veces con Constance, recopilando la información necesaria para la demanda contra Cordelia. «Llevará tiempo», advirtió en su última reunión. «Pero el resultado está cantado. La casa es legalmente tuya y lo demostraremos en los tribunales». Constance solo asintió en respuesta. Extrañamente, la lucha por la casa ya no le parecía tan importante. No estaba segura de poder vivir allí después de todo lo que había pasado, después de darse cuenta de que su marido la había estado engañando durante años bajo el mismo techo. La mañana empezó como de costumbre, con el olor a café y la voz de Nadine tarareando algo en la cocina. Constance bajó las escaleras, arreglándose automáticamente el pelo e intentando parecer menos cansada de lo que realmente estaba. «Buenos días». Nadine le puso delante una taza de café y un plato de tostadas. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», mintió Constance. De hecho, apenas había dormido, mirando las fotos del teléfono de Wesley que la policía le había dado después de que terminaran los análisis forenses. «Connie». Nadine se sentó frente a ella con expresión seria. «He recibido una llamada de Norton. Dice que tienes que encontrar los registros financieros de Wesley, pólizas de seguros, extractos bancarios, lo que sea. Te ayudarán con la demanda». «No sé dónde encontrarlos», Constance negó con la cabeza. «Todos los documentos estaban en la casa, en el estudio de Wesley. Cordelia está allí ahora y no creo que me deje llevarme nada». «¿Y en el banco?», sugirió Nadine. «Deberías tener acceso a las cuentas conjuntas». «Si son conjuntas», sonrió Constance con amargura. «Wesley siempre ha llevado sus propias finanzas. Ni siquiera sé en qué banco tenemos cuentas, aparte de aquel del que sacaba dinero para mis gastos diarios». Nadine frunció el ceño. «¿Y su despacho? Estabas allí, llevándote sus cosas». «Solo me llevé objetos personales y mi teléfono», suspiró Constance. «No tengo acceso a los documentos. Todo está sellado hasta que termine la investigación». «¿Y sus clientes?», sugirió de pronto Nadine. «Uno de ellos podría saber algo sobre los asuntos financieros de Wesley. O sobre Cordelia». Constance pensó un momento. Wesley tenía muchos clientes, algunos de los cuales se habían convertido casi en amigos. Recordó a Ulrich Carstens, un anciano alemán que había venido a cenar con ellos varias veces. Era propietario de una licorería y siempre traía una botella de algún vino raro. Wesley se había encargado de todo el papeleo comercial durante más de una década. «Quizá haya una persona», dijo lentamente. «Ulrich Carstens. Trabajaba a menudo con Wesley y se llevaban bien». «Bien», se alegró Nadine. «Llámalo. Concierta una cita». Era más fácil decirlo que hacerlo. Constance se pasó toda la mañana intentando encontrar los contactos de Ulrich. Su número no estaba en el teléfono de Wesley. Sus viejos cuadernos seguían en casa. Al final,
Simplemente buscó en Google su tienda de licores, Karsten Wines, y encontró un número de teléfono que funcionaba. Ulrich contestó al tercer tono. Al oír la voz de Constance, se sintió visiblemente avergonzado, pero accedió a quedar. Acordaron verse en su tienda por la tarde. Karsten Wines estaba situada en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo con vidrieras. Dentro olía a madera y a algo agrio, un olor que Constance siempre había asociado a las bebidas nobles, aunque ella misma no era muy aficionada a ellas. Ulrich la recibió en la entrada, un hombre alto y esbelto de unos 65 años, con una barba gris bien recortada y ojos azules brillantes. Parecía tenso, como si esperara una conversación desagradable. Constance se inclinó ligeramente. Siento mucho su pérdida. Wesley era un hombre maravilloso y un auténtico profesional. Gracias, Ulrich, intentó sonreír. Te agradezco que hayas accedido a reunirnos. La condujo a la parte trasera de la tienda, donde había un pequeño despacho con un escritorio de roble y sillones de cuero. Le ofreció vino, pero Constance lo rechazó y solo pidió agua. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó Ulrich mientras se sentaban. Constance decidió no andarse con rodeos. Ulrich, llevas muchos años trabajando con Wesley. ¿Tú sabías lo de Cordelia Whitmore? La cara del hombre cambió. Claramente no había esperado una pregunta tan directa. Ia vaciló y luego suspiró. Sí, sabía de ella. No de inmediato, por supuesto, pero en el último año se ha vuelto bastante obvio. ¿Obvio? Constance sonrió amargamente. Para todo el mundo menos para mí, su mujer. Lo siento. Ulrich parecía realmente culpable. Debería habértelo dicho, pero no era asunto mío y yo... Eso es lo que dicen todos, le interrumpió Constance. Pero esa no es la cuestión. Necesito información sobre los asuntos financieros de Wesley, sus cuentas bancarias, sus pólizas de seguro, cualquier cosa que pueda ayudarme a recuperar la casa de la que se apoderó Cordelia con un testamento falso. Ulrich parecía sorprendido. ¿Falsificado? ¿Estás segura? La policía lo ha confirmado, asintió Constance. Me echó de mi propia casa justo después del funeral, utilizando un testamento falso, y ahora se niega a marcharse a pesar de las pruebas de la falsificación. Ulrich negó con la cabeza. Es terrible, pero me temo que no sé mucho de las finanzas personales de Wesley. Él se ocupaba de mis asuntos, no al revés. ¿Y Cordelia? Constance no se dio por vencida. ¿Las viste juntas? ¿Habló con ella? Ulrich guardó silencio un momento y luego asintió. Sí, varias veces. Ella le había acompañado a reuniones de negocios durante el último año. Wesley la presentó como su ayudante, pero era evidente que había algo más entre ellos. ¿Cómo de evidente? Constance sabía que estaba curando sus propias heridas, pero no podía contenerse. Necesitaba saberlo todo, cada detalle de la traición. Las miradas, las caricias. Ulrich se encogió de hombros torpemente. La forma en que se miraban cuando pensaban que nadie podía verlos. Una vez llegué a una reunión antes de la hora acordada y los encontré en una situación comprometida en su despacho. Constance se tragó un nudo en la garganta. Ya veo. ¿Dónde más los había visto juntos? ¿En qué lugares han estado? Ulrich parecía desconcertado. ¿Por qué quieres saberlo? Necesito entenderlo, contestó Constance en voz baja. Entender cuándo y por qué perdí a mi marido. Necesito recoger los fragmentos de la verdad para poder seguir adelante. Ulrich suspiró. Sobre todo en el restaurante Clarence, en la calle Octava. Es un lugar muy tranquilo con cocina francesa. Los dos cenaban allí juntos a menudo. También los vi en el Hotel Newport. Hay un bar en la azotea con una gran vista de la ciudad. A Wesley le encantaba el whisky, y allí hay una gran colección. Constance anotó los nombres en su teléfono, intentando no pensar en Wesley y Cordelia sentados a la mesa de un restaurante, cogidos de la mano, o viendo la puesta de sol desde la azotea del hotel,
bebiendo un whisky caro. ¿Y sus planes?, preguntó ella. ¿Te ha dicho Wesley que iba a dejarme? Ulrich parecía cada vez más incómodo. Constance, no estoy seguro de que deba. Por favor, se adelantó ella. Necesito saberlo. Él suspiró. Sí, lo mencionó, hace unos 6 meses. Dijo que iba a empezar una nueva vida con Cordelia en cuanto resolviera algunos asuntos financieros. ¿Asuntos económicos? Constance desconfió. ¿Qué tipo de asuntos financieros? No entró en detalles. Ulrich se encogió de hombros. Pero entendí que se trataba del reparto de bienes en el divorcio. A Wesley le preocupaba perder demasiado. Eso explicaría por qué Wesley estaba aplazando la ruptura. No por arrepentimiento o preocupación por sus sentimientos, sino por el dinero. Aquel pensamiento amargó aún más a Constance. Pero sabes, añadió Ulrich de repente, la última vez que nos vimos, justo una semana antes de morir, Wesley estaba de algún modo diferente. Algo parecía preocuparle. Apenas hablaba de Cordelia, y cuando le pregunté cómo iban sus planes, los descartó y cambió de tema. Constance frunció el ceño. ¿Crees que habrá cambiado de opinión? No lo sé, respondió Ulrich con sinceridad. Pero desde luego no era él mismo. Incluso pensé que podrían haberse peleado. Coincidía con el tono de los últimos mensajes del teléfono de Wesley. Quizá había decidido de verdad volver con ella, o simplemente había encontrado una nueva amante. Lo desconocido solo hacía que doliera más. Después de reunirse con Ulrich, Constance no volvió a casa. En su lugar, fue al restaurante Clarence, del que le habló el alemán. Era un establecimiento pequeño y acogedor con luces tenues, manteles blancos y música suave. El tipo de local que siempre le había gustado a Wesley. Elegante pero no ostentoso, con buena comida y buen ambiente. Se sentó en una mesa del rincón y pidió una copa de vino. Mirando alrededor del restaurante, trató de imaginar dónde se sentaban Wesley y Cordelia, de qué hablaban, cómo se miraban. ¿Habían estado bien juntos? Se había reído con ella como una vez lo había hecho con Constance. Para su sorpresa, el camarero la reconoció. «Usted es la esposa del señor Nolan, ¿verdad?», preguntó, trayendo el vino. «Siento mucho su pérdida. Su marido era un cliente habitual nuestro». «Gracias». Constance intentó sonreír. «Sí, sé que era un visitante frecuente, con socios de negocios». El camarero parecía avergonzado. «Sí, por supuesto. Y con la señorita Whitmore. Siempre reservaban la mesa 7, la que estaba junto a la ventana. El señor Nolan prefería la vista desde la calle». Constance miró la mesa en cuestión. Ahora había una pareja de ancianos sentados en ella, charlando tranquilamente con una copa de vino tinto, una imagen tan corriente, tan parecida a cómo se la había imaginado a ella y a Wesley en su vejez. Una llamada insistente sacó a Constance de su intranquilo sueño. Buscó a tientas el teléfono en la mesilla de noche y miró la pantalla. El detective Warren. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana. «Hola», dijo somnolienta. «Señora Nolan, siento haber llamado tan temprano». La voz del detective sonaba enérgica, como si llevara mucho tiempo de pie. «Hemos tenido un gran avance en el caso. Tenemos una orden de registro para su casa. Concretamente, la casa donde se encuentra ahora la señorita Whitmore. Quería avisarle de que hoy haremos allí un trabajo de investigación». Constance se sentó en la cama, despierta al instante. «¿Han encontrado algo nuevo?» «Una declaración de un testigo», respondió Warren. Un mecánico de la gasolinera vio a la señorita Whitmore manipulando el sistema de frenado del coche de su marido la noche anterior al accidente. Él no le prestó mucha atención en ese momento, pensó que ella tenía derecho a hacerlo, ya que tenía las llaves. Constance se quedó sin aliento. Entonces ella realmente... «Es demasiado pronto para sacar conclusiones», dijo el detective con cautela.
pero esperamos encontrar pruebas en la casa que demuestren su implicación en la muerte del señor Nolan y la falsificación del testamento. ¿Le gustaría estar presente? Constance dudó. Una parte de ella quería ver a Cordelia salir de la casa esposada, pero otra parte de ella temía enfrentarse a la mujer que podría haber matado a su marido. No estoy segura. Lo comprendo, sonó comprensivo Warren. Pero si encontramos pruebas y detenemos a la señorita Whitmore, podría volver a su casa hoy mismo. Merece la pena estar preparado. Después de su conversación con el detective, Constance no pudo dormir más. Bajó a la cocina donde Nadine ya estaba ocupada preparando el desayuno. ¿Quién ha llamado tan temprano?, preguntó, sirviéndole a Constance una taza de café. Constance le contó sobre la llamada del detective y el posible arresto de Cordelia. ¡Qué maravilla!, exclamó Nadine. Por fin se hará justicia. Debemos ir de inmediato. ¿Por qué? Constance no compartía su entusiasmo. ¿Por qué? Debes asegurarte de que esa mujer no ha robado ni dañado nada en la casa. Y después, ¿no quieres que la arresten? Constance suspiró. No sé, Nadine. Creo que estaría un error regodearse viendo cómo la arrestan. No se trata de regodearse, replicó Nadine. Se trata de justicia. Esta mujer no solo arruinó tu matrimonio, sino que puede haber matado a tu marido e intentado quitarte tu casa. Merece ser castigada. Las palabras de su amiga tenían lógica, pero Constance seguía sintiéndose incómoda. La perspectiva de volver a su casa, aunque llena de recuerdos dolorosos, era tentadora. Al final aceptó ir. A las 9 ya estaban en Oak Street. 2 coches de policía y una furgoneta sin distintivos, probablemente forenses, ya estaban aparcados frente a la casa. El detective Warren los esperaba en el porche, hablando con un agente uniformado. «Señora Nolan», la saludó con la cabeza. «Acabamos de empezar la búsqueda. La señorita Whitmore no está muy contenta de vernos, pero tenemos toda la documentación que necesitamos». «¿Está ahí dentro?», preguntó Constance, señalando la casa con la cabeza. «Sí, en la cocina con el agente Parks», respondió Warren. «No podemos dejarla sola durante el registro. ¿Quieres entrar?». Constance asintió vacilante. Nadine le apretó la mano para tranquilizarla. «Iré contigo». Entraron en la casa y Constance se quedó paralizada en el umbral. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero algo sutilmente diferente. Tal vez fuera el olor, el ligero aroma de un perfume desconocido que flotaba en el aire. O la disposición de los objetos. Los libros de la estantería se habían cambiado de sitio. El cuadro de la pared se había desplazado hacia la izquierda. 2 hombres con guantes trabajaban en la sala de estar. Examinaban metódicamente los armarios, tomaban lecturas del ordenador de Wesley, fotografiaban documentos. Uno de ellos levantó la vista y asintió al detective. «¿Has encontrado algo?», preguntó Warren. «De momento solo los borradores del testamento», respondió el hombre. «En la papelera del estudio, unas cuantas variaciones de la firma del señor Nolan, como si alguien hubiera practicado la falsificación, e impresiones sobre sistemas de frenado de coches». Warren se volvió hacia Constance. «Esto es serio. Parece que ni siquiera intentaba ocultar las pruebas». «Pensó que nadie la buscaría», dijo Constance en voz baja. «¿Por qué buscar pruebas de asesinato cuando todo el mundo está seguro de que fue un accidente?». En ese momento llegó una voz fuerte de la cocina. «Tengo derecho a un abogado. No pueden retenerme aquí». Constance se estremeció involuntariamente al oír a Cordelia. El detective Warren frunció el ceño. «Creo que será mejor que esperes en la otra habitación mientras terminamos aquí. No querrás encontrarte con ella innecesariamente», pero ya era demasiado tarde. La puerta de la cocina se abrió y apareció Cordelia, acompañada del agente Parks. Cuando vio a Constance, se detuvo y entrecerró los ojos. «Ah, aquí estás», dijo despectivamente. «Vienes a regodearte. Cree que ha ganado». «Señorita Whitmore»,
dijo Parks en tono de advertencia. Vuelva a la cocina, por favor. Pero Cordelia no se movió. Él nunca te amó realmente, ¿sabes?, le dijo a Constance. Para él solo eras un ama de casa conveniente, nada más. Conmigo era diferente, vivo, apasionado, real. Eso es suficiente, Warren interpuso. Oficial Parks, llévesela. No sabe ni la mitad de la verdad sobre su marido, continuó Cordelia mientras Parks intentaba llevársela. Pregúnteles qué encontraron en su escondite detrás de la estantería. Pregúntales. Parks la sacó por fin de la habitación, pero las palabras de Cordelia quedaron flotando en el aire. Constance se volvió hacia el detective. ¿De qué está hablando? ¿Qué alijo? Warren parecía confuso. No hemos terminado de buscar, señora Nolan. Quizá esté intentando confundirnos. Pero Constance ya se dirigía a las estanterías del salón. Sabía exactamente a qué estantería se refería Cordelia, en la que Wesley guardaba sus libros favoritos de historia y arte. Años atrás, cuando se mudaron a la casa, él había descubierto una pequeña alcoba detrás y bromeó que era el lugar perfecto para guardar los tesoros de la familia. Constance apartó algunos libros y buscó a tientas una palanca que casi había olvidado. El nicho se abrió y en su interior vio una pequeña caja de caoba. El corazón le latía con fuerza. Nunca había visto una caja así. ¿Qué es?, preguntó Warren. No lo sé, respondió Constance con sinceridad. ¿Puedo...? El detective asintió. Sácalo, pero no lo abras todavía. Tenemos que documentar el hallazgo. Llamó a un forense, que fotografió la caja por todos los lados y luego la abrió con cuidado. Dentro había documentos, una memoria USB, algunas fotografías y un pequeño cuaderno. El CESI echó un vistazo rápido al contenido. Parece algún tipo de documentos financieros, extractos de cuentas, recibos, y cogió algunas fotografías, fotos de la señorita Whitmore con otro hombre. Desde luego, no el señor Nolan. Constance se adelantó. «Puedo verlas». El hombre miró inquisitivamente al detective y éste asintió. Constance cogió las fotografías y sintió que la sangre se le salía de la cara. Mostraban a Cordelia abrazando y besando a un hombre alto y moreno. Definitivamente no era Wesley. A juzgar por las fechas que aparecían en las esquinas de las fotos, habían sido tomadas apenas un mes antes de la muerte de su marido. «Parece que nuestra señorita Whitmore estaba jugando un doble juego», dijo Warren pensativo. «Me pregunto si su marido lo sabía». Constance abrió su cuaderno. La letra de Wesley, pulcra, con una inclinación característica, le resultaba familiar. La última anotación estaba fechada el día de su muerte. «Reunión con K, a las 6. Tengo que poner fin a esta farsa. Enseñarle las fotos y acabar con la relación de una vez por todas. He vivido una mentira durante demasiado tiempo. Es hora de ir a casa con K Constance, o Cordelia, pero si iba a romper con Cordelia, ¿por qué escribió volver con K? La ambigüedad era insoportable. «Detective», Constance levantó la vista de su cuaderno, «¿cree que Wesley sabía lo de el otro hombre de Cordelia?» «A juzgar por estas fotos y el expediente, sí», asintió Warren. Parecía que iba a utilizarlo como excusa para romper la relación. Tal vez de eso estuvieran hablando antes de morir. Uno de los CSI se acercó a ellos con un pendrive en la mano. «Señor, hay un video aquí. Es de una cámara oculta en la oficina del señor Nolan. Muestra a la señorita Whitmore discutiendo con un hombre no identificado planes para...» Vaciló mirando a Constance. «Deshacerse del señor Nolan y tomar posesión de su propiedad». Se hizo el silencio en la habitación. Constance sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nadine la cogió del brazo. «Tienes que sentarte, Connie». La ayudaron a sentarse en el sofá. El detective Warren y el CSI retrocedieron hasta la ventana, comentando en voz baja el hallazgo. Constance estaba atónita ante el descubrimiento.
Todo este tiempo había pensado que Wesley la había traicionado, pero ahora parecía que él mismo había sido traicionado. Y tal vez iba a volver con ella, después de haber terminado su relación con Cordelia. Señora Nolan, volvió a acercarse el detective. A la luz de las nuevas pruebas, arrestamos a la señorita Whitmore como sospechosa del asesinato de su marido y de intento de fraude sucesorio. La casa le es oficialmente devuelta. Completaremos el registro en 1 hora y dejaremos a un agente aquí toda la noche, por su seguridad si decide quedarse. Constance asintió, incapaz de pronunciar palabra. A través de la puerta abierta, vio que sacaban a Cordelia esposada. Se mantuvo erguida, con la cabeza alta y desafiante, pero cuando vio a Constance, su rostro se contorsionó de ira. «Esto no cambia nada», gritó. «Sigue prefiriéndome a mí antes que a ti. Lleva 3 años conmigo, no contigo». «Llévensela», ordenó Warren cansado. Cuando la policía se marchó por fin y el equipo forense terminó su trabajo, Constance se quedó sola en la casa. Nadine se ofreció a quedarse con ella, pero se negó. «Necesito estar aquí sola. Pensar las cosas». «¿Estás segura?» Nadine estaba preocupada. «Después de todo lo que ha pasado». «Sí», dijo Constance con firmeza. «Este es mi hogar. Necesito volver a sentirla como mía». Al quedarse sola, Constance caminó lentamente por las habitaciones. Cordelia había hecho muchos cambios en poco tiempo. Reacomodó los muebles, cambió las cortinas, agregó nuevos elementos decorativos. En el dormitorio, en la mesita de noche al lado de Wesley, había una fotografía de Cordelia, un gesto desafiante y posesivo que hirió a Constance. Había quitado la fotografía y la había guardado en un cajón, sustituyéndola por una foto de ella y Wesley en un viaje a Europa, jóvenes, felices, enamorados. Eso había sido 5 años atrás, mucho antes de que Cordelia llegara a sus vidas. El despacho de Wesley estaba hecho un desastre. La policía había revuelto todo en busca de pruebas. Constance empezó a ordenar metódicamente los papeles, colocándolos en su sitio, intentando restablecer el orden. Entre los papeles encontró una póliza de seguros a su nombre, una gran suma de dinero que ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Wesley se había encargado de ello, a pesar de su relación con Cordelia. El cajón del escritorio reveló otro hallazgo, una carta sin terminar dirigida a ella. Con manos temblorosas, Constance desdobló la hoja. «Connie, para cuando leas esta carta, puede que ya haya encontrado el valor para contártelo todo en persona. Pero por si acaso las palabras se me atascan en la garganta, escribo aquí lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Te traicioné. Traicioné nuestro matrimonio, nuestro amor, todo lo que construimos juntos. Me enredé en una relación que nunca tuvo futuro y recién ahora me doy cuenta del error que cometí. Cordelia no es quien yo pensaba que era. Al principio me atrajo la pasión, la novedad, el riesgo. Me sentía joven, deseable, importante, pero poco a poco empecé a ver su verdadero yo, calculadora, de sangre fría, interesada solo en lo que yo pudiera darle. Durante los últimos meses, he estado viviendo en un infierno de mis propias mentiras. No podía mirarte a los ojos sabiendo que te estaba traicionando. No podía disfrutar del hogar que formamos juntos porque lo empañé con mis actos. Pero hace poco me di cuenta de algo importante. Nunca dejé de quererte. Tras el oropel de una nueva relación, intenté ocultar el vacío que se formó cuando tú y yo empezamos a distanciarnos. En lugar de luchar por nuestro matrimonio, huí hacia un falso abrazo. Voy a terminar las cosas con Cordelia hoy. Tengo pruebas de que me engaña, pero eso no es lo importante. El punto es que mi lugar está a tu lado. Si puedes perdonarme después de todo lo que he hecho. No estoy pidiendo perdón, no lo merezco, pero sí te pido una oportunidad para demostrarte que puedo volver a ser el marido que te mereces. Si estás de acuerdo, te ofrezco un nuevo comienzo, tal vez incluso mudarnos a un nuevo hogar, sin los recuerdos dolorosos. Un lugar que será solo nuestro.
Te quiero, Connie. Siempre te he querido. Y te querré decidas lo que decidas. Wesley. La carta se interrumpió en este punto. Una confesión inacabada, sin enviar, que nunca había podido terminar. Constance apretó la sábana contra su pecho y las lágrimas retenidas durante tantos días brotaron por fin en un torrente imparable. Wesley la amaba. A pesar de la traición de los años de mentiras, al final la había elegido a ella. Iba a volver, a empezar de nuevo. Pero Cordelia, al enterarse de sus planes, les arrebató esa oportunidad. Constance lloró durante mucho tiempo, lamentando no solo la muerte de su marido, sino también la oportunidad perdida de hacer las cosas bien, de reconstruir, de empezar de nuevo. Cuando las lágrimas se secaron, sintió una extraña desolación, como si algo importante dentro de ella se hubiera quemado hasta los cimientos. Pasó toda la noche en la casa, yendo de habitación en habitación, tocando las cosas que una vez habían formado su vida. Cada objeto guardaba recuerdos, felices y amargos, sinceros y falsos. Esta casa había sido testigo de su amor, pero también de la traición de Wesley, de su doble vida, de su muerte. Hacia la mañana Constance tomó una decisión. No podía vivir aquí, demasiados fantasmas, demasiado dolor. La casa se había convertido en una jaula de recuerdos de la que necesitaba salir para empezar una nueva vida. Llamó a Nadine en cuanto el reloj marcó las 7 de la mañana. «He decidido vender la casa», dijo en lugar de saludar. «¿Estás segura?» Nadine dudaba. «¿Tiene prisa?» «Estoy completamente segura», contestó Constance con firmeza. «No puedo vivir aquí. Cada rincón me recuerda el pasado, lo bueno y lo malo. Tengo que seguir adelante». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Nadine tras una pausa. «Primero venderé la casa y buscaré un piso». Constance ya había pensado en los primeros pasos. «Luego quizá vuelva a dar clases. He vivido a la sombra de Wesley demasiado tiempo y ya es hora de que recuerde quién soy. Asterisk, asterisk, asterisk». 6 meses después, Constance se asomó a la ventana de su nuevo piso en otra parte de la ciudad. Pequeño, pero luminoso y acogedor, estaba en la 5ª planta de un edificio moderno con vistas a un parque. Aquí no había nada de su vida anterior, solo unas cuantas fotografías de sus padres, libros a los que Constance tenía especial cariño y un par de recuerdos no relacionados directamente con Wesley. Habían pasado muchas cosas en los meses transcurridos desde entonces. Cordelia había sido declarada culpable del asesinato de Wesley y del intento de fraude testamentario. El vídeo de la memoria USB había sido una prueba decisiva. Su cómplice, el hombre moreno de las fotos, también fue detenido. Resultó que llevaban más de un año planeando el plan. Deshacerse de Wesley, apoderarse de sus bienes y desaparecer juntos. La casa de Oak Street se vendió a una joven familia con 2 hijos. Constance se alegró de que las risas volvieran a sonar en ella y de que nuevos recuerdos felices suplantaran poco a poco al oscuro pasado. El dinero de la venta de la casa y del seguro proporcionó a Constance independencia económica. Invirtió parte del dinero, gastó otra parte en amueblar su nuevo piso y reservó el resto para el futuro. Por primera vez en su vida, controlaba totalmente sus finanzas sin depender de nadie. Hace 2 meses volvió a dar clases de literatura en un colegio público. El trabajo la satisfacía, amaba los libros, le encantaba revelar su belleza y profundidad a sus alumnos. En la escuela, nadie conocía su historia, nadie la miraba con simpatía o curiosidad. Allí era simplemente la señorita Nolan, la profesora de literatura, no una viuda, no una víctima, no una mujer con un pasado trágico. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Nadine estaba en la puerta con una botella de vino y una caja de pasteles. ¿Lista para la despedida de soltera? He traído todo lo que necesitas: dulces, alcohol y los últimos cotilleos.
Constance sonrió mientras dejaba entrar a su amiga en el piso. ¿Pasa? Estaba pensando en ti. Espero que solo cosas buenas. Nadine dejó las bolsas sobre la mesa y miró a su alrededor. Tiene una pinta estupenda. ¿Has puesto las cortinas que te recomendé? Sí, tenías razón. Son perfectas, asintió Constance. Llevo todo el día pensando en cómo ha cambiado mi vida en los últimos 6 meses. A veces pienso que la mujer que era con Wesley ya no existe. Nadine sirvió vino en copas y le tendió una a Constance. Es normal. Has pasado por un trauma, eso te ha cambiado. Pero veo que los cambios son para mejor. Eres más fuerte, más independiente. Y más sola, añadió Constance, pero sin amargura. Es solo temporal, alzó la copa Nadine. Brindemos por una nueva página en tu vida, por lo que ha sido y por lo que está por venir. Chocaron las copas y Constance bebió un sorbo, sintiendo que un agradable calor se extendía por su cuerpo. La vida seguía, no como ella la había planeado, pero seguía siendo suya. Había muchas páginas en blanco que llenar, sin las sombras del pasado, sin falsedades ni traiciones. En algún lugar de su corazón seguía amando a Wesley, el Wesley que había conocido en los primeros años de su matrimonio y el que en los últimos días se había dado cuenta de su error y quería arreglar las cosas. Pero ese amor era ahora una tristeza luminosa, no un dolor desgarrador. Guardó la carta de Wesley en una cajita junto con su anillo de boda, no como un ancla que la devolviera al pasado, sino como un recordatorio de que incluso en las historias más complicadas podía haber lugar para el perdón y la esperanza. Por una nueva página, dijo Constance levantando su copa. Y por aprender a ser la autora de mi propia vida. La luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo la habitación de cálidos tonos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, Constance se sintió realmente en casa, no entre paredes, sino en su propia alma renovada, lista para nuevos empeños.